Bendiciones en el Señor para todos ustedes, mis amados hermanos y estimados amigos. El día de hoy continuamos con El Tesoro de David, el audiolibro que esta pequeña misión está llevando con la ayuda del Señor a ustedes. Vayamos a leer entonces el día de hoy ya el Salmo número 2, de los versículos 1 al 12. Salmo número 2. Vamos a leer la palabra del Señor y posteriormente vamos a leer nuestro libro, nuestro audiolibro, El Tesoro de David. Así dice la palabra del Señor en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. No vamos a ir desencaminados en nuestro sumario de este sublime salmo si lo llamamos el Salmo del Mesías Príncipe, porque presenta como en una visión maravillosa el tumulto o motín de los pueblos que se levantan contra el Señor ungido, el propósito decidido de Dios de exaltar a su propio Hijo y el reinado final de este Hijo sobre todos sus enemigos. Leámoslo con los ojos de la fe, contemplando como en un espejo el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos. Tenemos en los 3 primeros versículos una descripción del odio de la naturaleza humana contra el Cristo de Dios. No se puede hacer mejor comentario sobre ello que el cántico apostólico de Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmo empieza abruptamente con una interrogación airada. Y con razón. No es para menos que asombrarse a la vista de las criaturas en actitud hostil en contra de su Dios. Y esto es lo que deja atónito al salmista. Cosas vanas. En España hay 2 columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en las cuales se halla escrito: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la república. Otro grabado: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Tenemos aquí un monumento erigido por el paganismo sobre la tumba de su enemigo vencido, pero en esto el pueblo se imaginaba cosas vanas. Ni en España ni en parte alguna puede señalarse la tumba del cristianismo. No existe, porque los vivos no tienen tumbas. Versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra. Con malicia decidida se organizaron en oposición contra Dios.
no era un alboroto y furia pasajeros, sino que era un odio profundo, porque habían resuelto de modo claro resistir al príncipe de paz. Y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido. Se preparan para su campaña de guerra con astucia, no con prisas e improvisación, sino de modo sistemático y deliberado. Hacen uso de todas las artes de la guerra. Como Faraón exclaman, los trataremos con astucia y prudencia. Ojalá que los hombres sirvieran a Dios con la mitad del cuidado y tesón con que sus enemigos atacan su reino astutamente. Los pecadores son sagaces en esto y los santos son lentos y torpes. ¿Por qué se juntaron en armas contra el Señor y contra su ungido? ¿Querían derramar su sangre? Sí, hicieron consejo, dice Mateo, y decidieron darle muerte. Tenían al demonio en su mente, que no se satisfacía sino con la muerte. ¿Y cómo se las ingeniaron? Dice, conspiraron juntamente contra él. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras. Seamos libres para cometer toda clase de abominaciones. Seamos nuestros propios dioses. Desembaracémonos de todo freno y restricción. Echemos de nosotros su yugo. Hay monarcas que han hablado de esta manera, y todavía hay algunos que son este tipo de rebeldes sentados en tronos. Por loca que sea la resolución de rebelarse contra Dios, el hombre, desde la creación, ha perseverado en ella y continúa en ella hasta en este día. El glorioso reinado de Jesús en los últimos días no quedará consumado hasta que una lucha terrible haya convulsionado las naciones. Para la cerviz sin la gracia, el yugo de Cristo es intolerable. Pero para el pecador salvado es fácil y ligero. Podemos juzgarnos nosotros mismos en esto. ¿Amamos este yugo o procuramos echarlo lejos de nosotros? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Según nuestra capacidad, el profeta describe a Dios presentándole lo mismo que nosotros haríamos en este caso, en una actitud de desprecio, burlándonos de los vanos intentos. Se ríe pero con desprecio, desprecia pero con venganza. Él permite que su templo sea saqueado, que sean profanados los santos vasos y se emborrachen bebiendo de ellos, pero ¿no hizo temblar la sonrisa de Dios a Belsasar cuando vio el mensaje en la pared? ¡Oh, qué terrible ha de ser su ceño cuando su sonrisa es tan severa! El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta tautología, o repetición de la misma cosa, es un signo de que la cosa ha quedado establecida, según la autoridad del patriarca José, allá en Génesis 41:32, cuando habiendo interpretado los sueños de Faraón, dijo: y he suceder el sueño a Faraón 2 veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y por tanto aquí también se reirá y se burlará de ellos. Y es una repetición para mostrar que no hay duda posible de que estas cosas van a suceder. Versículo 5. Luego les hablará en su furor. Después de haberse reído, les habla. No les hiere, pero con el aliento de sus labios basta. Y les turbará con su ira, sea por medio del horror en su conciencia o por medio de plagas corporales. De una forma u otra, Él les hará comprender bien lo que Él piensa de ellos, como siempre ha hecho a los que han perseguido a su pueblo. Versículos 5 al 9. Es fácil para Dios destruir a sus enemigos. De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los cristianos primitivos, uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible y a otro le dio muerte su propio hijo. Uno se volvió ciego, a otro se le salieron los ojos de la cabeza, otro murió ahogado, otro estrangulado, uno murió en la cautividad abyecta, otro cayó muerto,
Otro murió de una enfermedad asquerosa, de modos que sus médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 se suicidaron, un tercero lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos u otros. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento, varios de ellos de complicaciones de enfermedades. 8 murieron en batalla o después de haber caído prisioneros. Entre ellos se hallaba Juliano el apóstata. En los días de su prosperidad, se dice que amenazó con su espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba comúnmente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él, echó un grumo de su propia sangre al aire y exclamó: «Has vencido, Galileo». Versículo 6. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. A pesar de vuestra malicia, a pesar de vuestras algaradas, a pesar de la sabiduría de vuestros consejos y a pesar de la astucia de vuestros legisladores, Él ha hecho lo que sus enemigos intentaban impedir. En tanto que ellos estaban proponiendo algo, Él ya había decidido la cuestión. La voluntad de Jehová se hace y el hombre se revuelve y agita en vano. Cristo es un rey por encima de todos los reyes. ¿Qué son todos los hombres poderosos, los grandes y honrados de la tierra al lado de Cristo Jesús? No son más que una burbuja de agua, porque si todas las naciones, comparándolas con Dios, son como una gota de agua en un cubo o el polvo en unas balanzas, ¿de qué habla Isaías 14:15? ¡Qué poco han de ser los reyes de la tierra! Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Contemplando el rostro airado de los reyes rebeldes, el ungido parece decir: si esto no basta para reduciros al silencio, yo publicaré el decreto. Ahora bien, este decreto está en conflicto directo con los planes del hombre, porque su intento es el establecimiento del mismo dominio contra el cual las naciones están haciendo planes. Tú eres mi hijo. Esta es la noble prueba de la gloriosa divinidad de nuestro Emmanuel. Yo te he engendrado hoy. Si esto se refiere a la divinidad de nuestro Señor, no intentemos sondearla, porque es una gran verdad que ha de ser recibida con reverencia, pero no ha de ser investigada con irreverencia. Al intentar definir la Trinidad o desvelar la esencia de la divinidad, muchos hombres se han perdido. Aquí grandes navíos han naufragado. ¿Qué hemos de conseguir en este mar con nuestros frágiles esquifes? La discusión referente a la filiación eterna de nuestro Señor no hace más que manifestar curiosidad presuntuosa, no fe reverente. Es un intento de explicar aquello que es mucho mejor adorar. Podríamos dar exposiciones opuestas de este versículo, pero no vamos a hacerlo. La controversia es una de las tareas menos provechosas en que se han ocupado las plumas de los teólogos. Versículo 9. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los que no se doblan han de ser quebrantados. La vasija del alfarero no puede ser restaurada una vez que ha sido desmenuzada. La ruina de los pecadores será sin esperanza si Jesús los hiere y desmenuza. Versículo 10. Sed sensatos. Oh, qué sabiduría infinita es la obediencia a Jesús, y qué espantosa es la locura de aquellos que siguen siendo sus enemigos. Versículo 11. Servid a Dios con temor. Temor sin gozo es tormento, y gozo sin santo temor sería presunción. Versículo 12. Besad al Hijo para que no se enoje. Judas traicionó a su maestro con un beso, y con todo, Dios lo manda y expresa amor en esto. Aquello de que es posible abusar, no por eso tiene que ser abandonado. El que se pueda tergiversar una cosa no significa que tenga que ser abandonada, sino que las cosas buenas que han sido desviadas para usos impropios por algunos pueden ser vueltas a su bondad primitiva. Por tanto, consideremos
y engrandezcamos la bondad de Dios que nos ha traído a este punto en que podamos besar al Hijo, y que al expresar este amor se halla en nuestras manos. Dios, que es amor, puede estar airado, y entonces este Dios que está airado aquí es el Hijo de Dios, el cual ha hecho tanto por nosotros y por tanto está airado justamente. Él es nuestro juez y por tanto con razón hemos de temer su ira. Y finalmente podemos ver lo fácilmente que se aparta su ira. Basta con un beso. Si eres despreciado por amar a Cristo en su Evangelio, recuerda cuando David fue mirado con desprecio porque danzaba tras el arca. Cuanto más afligido te veas por los demás por causa de Cristo, mayor será la paz que tendrás en Cristo. Para hacer las paces con el Padre hay que besar al Hijo. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Era la oración de la iglesia. Cantares 1:2. Besémosle, que esta sea nuestra empresa. En realidad, hay que ser besado por el Hijo primero, antes que nosotros le besemos a Él en nuestra piedad. Señor, concédenos en estos besos mutuos y en estos abrazos ahora, que podamos entrar en la fiesta de las bodas plenamente más adelante, cuando el coro de los cielos, incluso las voces de los ángeles cantarán el cántico de boda, el epitalamio en las bodas de la esposa del Cordero. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es algo terrible perecer en medio del pecado, en los caminos de la rebelión, y con todo, qué fácilmente puede destruirnos su ira súbitamente. No es necesario que su ira se caliente 7 veces más que de ordinario. Basta con que se encienda un poco para que seamos consumidos. Oh pecador, vigila y teme los terrores del Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La ira de Dios ha de ser indescriptible si se enciende plenamente, ya que la perdición puede sobrevenir con solo con que se encienda un poco. En el primer salmo vimos al malvado arrebatado como si fuera tamo. En el segundo vemos que es quebrantado y desmenuzado como una vasija de alfarero. En el primer salmo contemplamos al justo plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Y aquí contemplamos a Cristo, la cabeza ungida de los justos, hecho mejor que un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque es hecho rey de todas las islas, y todos los paganos se inclinan ante él y besan el polvo, en tanto que él mismo da su bendición a todos los que han puesto su confianza en él. Hasta aquí la lectura de hoy, mis amados hermanos y estimados amigos. En la voluntad del Señor, el día de mañana continuamos con el Salmo número 3, pero simplemente dejarles con unas cuantas preguntas. Tal como decía el comentario el día de hoy, el tesoro de David, ¿será que nosotros aún somos parte de esos que se rebelan contra Dios? ¿Que somos parte de aquellos malvados que estamos en contra del ungido de Dios? Mis amigos y hermanos, es tiempo de besar al Señor por medio de la fe en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y Dios mediante nos estamos reuniendo el día de mañana.